La heliosfera es la región espacial que se encuentra bajo la influencia del viento solar y su campo magnético, por supuesto. Esta comprende un tamaño aproximado de 100 unidades astronómicas. Cabe destacar que una unidad astronómica es una distancia media que existe entre el Sol y la Tierra, que es aproximadamente a 1.5 por 10 a la 8 kilómetros. Esto es, basándose en medidas realizadas por monitores de neutrones de las variaciones temporales del flujo de rayos cósmicos galácticos. Hasta hace poco se trazó por primera vez el límite de la heliosfera de nuestro Sol. Tiempo atrás se creía que era muy similar a una especie de cometa, dejando una estela, con áreas más cercanas que otras. Pero investigaciones más recientes han determinado que la heliosfera es más similar a una burbuja. Hasta hace poco, todas las naves espaciales de la historia habían realizado sus mediciones dentro de nuestra heliosfera, la burbuja magnética influenciada por nuestro Sol, hasta el 25 de agosto de 2012, cuando Voyager 1 cruzó el límite de la heliosfera, convirtiéndose en el primer objeto creado por el ser humano en entrar y medir el espacio interestelar. Ahora, 8 años después del comienzo de su viaje interestelar, un análisis exhaustivo de los datos de la Voyager 1 está proporcionando nuevos conocimientos sobre cómo es esa frontera. Si nuestra heliosfera fuese un barco que navega por aguas interestelares, la Voyager 1 sería una balsa salvavidas que acaba de caer desde la cubierta, decidida a estudiar las corrientes. Por ahora, las aguas turbulentas detectadas provienen principalmente de la estela de nuestra heliosfera, pero cuando se vaya alejando, percibirá los movimientos de fuentes más profundas en el cosmos. Progresivamente, la presencia de nuestra heliosfera desaparecerá por completo de sus mediciones. Este es el tema de hoy. ¿Qué descubrió la Voyager que atrapó tanto a los científicos? Para ello, te invitamos a que te suscribas al canal, toques la campanita para que puedas seguir todo nuestro contenido y quédate con nosotros hasta el final del video para recibir un regalo sorpresa. Esto es el Universo Max. A continuación, vamos a ver cómo la Voyager indagará y escudriñará cada vez más a fondo el universo. Tenemos algunas ideas sobre la distancia a la que necesitaría llegar la Voyager para comenzar a navegar en aguas interestelares más puras, por así decirlo. Esto lo dijo Stella Oettker, doctora de la Universidad de Cornell en Ithaca, Nueva York, y la miembro más nueva del equipo Voyager. Pero no estamos del todo seguros de cuándo llegaremos a ese punto. El nuevo estudio de Oettker, publicado el 10 de mayo en Nature Astronomy, informa de lo que podría ser la primera medición continua de la densidad de materia en el espacio interestelar. Esta detección nos ofrece una nueva forma de medir la densidad del espacio interestelar y abre una nueva vía para que exploremos la estructura del medio interestelar muy cercano, dijo Oettker. Cuando imaginamos el material entre las estrellas, los astrónomos lo llaman el medio interestelar, una sopa de partículas y radiación, suponemos un ambiente tranquilo, silencioso y sereno, lo cual sería un error. He usado la frase el medio interestelar inactivo, pero puedes encontrar muchos lugares que no están particularmente inactivos. Esto lo dijo Jim Cordes, físico espacial de Cornell y coautor del artículo. Como el océano, el medio interestelar está lleno de olas turbulentas. Las más grandes provienen de la rotación de nuestra galaxia, ya que el espacio se difumina contra sí mismo y presenta ondulaciones de decenas de años luz de diámetro. Olas más pequeñas, aunque aún así son gigantes, surgen de las explosiones de supernovas que se extienden a lo largo de miles de millones de kilómetros de cresta a cresta. Las olas más pequeñas suelen ser de nuestro propio Sol, ya que las erupciones solares envían ondas de choque a través del espacio que impregnan los límites de nuestra heliosfera. Estas olas que chocan revelan pistas sobre la densidad del medio interestelar, un valor que afecta a nuestra comprensión de la forma de nuestra heliosfera, a cómo se forman las estrellas e incluso a nuestra propia ubicación en la galaxia. A medida de que estas ondas reverberan a través del espacio, hacen vibrar los electrones de su alrededor, que resuenan a frecuencias y características dependiendo de la densidad en la que se encuentren. Cuanto mayor sea el tono de ese timbre, mayor será la densidad de electrones. El Plasma Wave Subsystem de Voyager 1, que incluye dos antenas que sobresalen 10 metros por detrás de la nave espacial, fue diseñado para detectar ese timbre.
En noviembre de 2012, 3 meses después de salir de la heliosfera, Voyager 1 escuchó sonidos interestelares por primera vez. 6 meses después, apareció otro silbido, esta vez más fuerte y más agudo. El medio interestelar parecía volverse más grueso y rápido. Estos silbidos momentáneos continúan detectándose en intervalos irregulares en los datos de Voyager hoy en día. Son una forma excelente de estudiar la densidad del medio interestelar, pero se necesita algo de paciencia. Solo se han visto una vez al año, por lo que confiar en este tipo de eventos, que son fortuitos, significaba que nuestro mapa de la densidad del espacio interestelar sería un poco escaso, lo dijo Oettcher. Oettcher también propuso encontrar una forma para poder medir la densidad media interestelar y así llenar los vacíos. Una forma que no dependa de las ondas de choque ocasionales que se propagan desde el Sol. Después de filtrar los datos de Voyager 1, buscando señales débiles pero consistentes, encontró un candidato prometedor. Comenzó a repuntar a mediados de 2017, justo en el momento del otro silbido. Es prácticamente un único tono, dijo Oettcher, y con el tiempo lo escuchamos cambiar, pero la forma en que varía la frecuencia nos indica cómo está cambiando la densidad. Oettcher identifica la nueva señal como una emisión de ondas de plasma, que también parecía rastrear la señal del espacio interestelar. Cuando aparecían picos abruptos en los datos, el tono de la emisión subía y bajaba a su vez. La señal también se asemeja a una observada en la atmósfera superior de la Tierra, que sigue la densidad de los electrones en ella. Según la señal, la densidad de electrones alrededor de Voyager 1 comenzó a aumentar en 2013 y alcanzó sus niveles actuales a mediados de 2015, un aumento de aproximadamente 40 veces. La nave espacial parece estar en un rango de densidad similar, con algunas fluctuaciones según todo el conjunto de datos que se analizaron y que terminó a principios de 2020. Oettcher y sus colegas actualmente están tratando de desarrollar un modelo físico de cómo se produce la emisión de ondas de plasma, que será clave para su interpretación. Mientras tanto, el Plasma Wave Subsystem de Voyager 1 sigue enviando datos, estando cada vez más lejos de casa, donde cada nuevo descubrimiento tiene el potencial de hacernos reimaginar nuestro hogar en el cosmos. Si te ha gustado este video, no dejes de darle manito arriba, suscribirte al canal y tocar la campanita para que sepas de cada nuevo contenido que compartimos. Me gustaría que me comentaras, ¿qué crees que habrá más allá de la heliopausa? ¿Y cuáles serán los nuevos descubrimientos de la Voyager 1? Por irracional que parezca, recuerda que en estos casos, nada es irracional. Yo soy José Azuaje y esto fue El Universo Max. Y me despido regalándote la siguiente frase. El espacio es como el océano, el mar. Es como estar en el océano. Lo tienes todo alrededor de ti.